noches. Gusto de saludarlos en este día miércoles de lluvia. Hoy día estaremos con dos increíbles artistas, Francisco Ortega y Félix Vega. Va a ser una serie de entrevistas que vamos a ir compartiendo gracias a la Cooperativa de Narrativa Gráfica. Las iremos compartiendo como creando una especie de camino al Salón de la Historieta que se realizará este año en un par más de meses. Y esto es gracias a un proyecto Corfo que se llama Proyecto Expansión de Servicios de la plataforma historieta.cl y su programa PAR de Industrias Creativas del año 2021 del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío. Así es que, con esa pequeña breve introducción, muchachos, me gustaría que si pudieran, cada uno de ustedes pudieran hacer una breve introducción de quiénes son. Yo los conozco, todos los comiqueros lo conocen, pero quizás hay chicos que todavía no. Así que los invito a una mini biografía. Bueno, yo soy Francisco Ortega, nací en 1974, lo que quiere decir que tengo 47 años. Estudié periodismo, estudié también guión de cine y algunos ramos de historia y literatura, pero hace mucho tiempo que no trabajo de periodista, me dedico 100% a escribir. Soy novelista, tengo libros como Logia, como El Cáliz Secreto, como Salisbury, escribo libros de no ficción también, como Dioses chilenos y Alienígenas chilenos. Mucha novela gráfica, Mochadik con Gonzalo Martínez, 1959 con Nelson Daniel, y lo que estamos hablando hoy día acá, que es Los Fantasmas de Pinochet con Félix Vega. Pero antes también hice la historia de Chile en cómic, con los mismos que hoy día están a cargo de estos títulos de Guardianes del Sur, con el Cote, no el Cote, se me fue el nombre, pero bueno, todos lo conocen, los chicos de Guardianes del Sur, a veces se nos van los nombres, y también escribo guiones de cine y televisión. De hecho, a eso me estoy dedicando mi día a día en el último tiempo. Y también hago clases en alguna universidad. Un día de 27 horas. De 37 horas a veces. De 37 horas. Perfecto. ¿Y tú, Félix? Bueno, mi nombre es Félix Vega, soy autor de cómics, me defino como eso, porque la verdad es que soy guionista, dibujante, colorista, ilustrador, y bueno, ya llevo, no sé, trabajando en esto desde los años 80, así que ya un veterano, un veterano en estas lides. Se me conoce principalmente por Juan Buscamares, que también tiene bastante, ya cumplió 25 años ya, pero sigue todavía ahí en las pistas. Y aparte de eso, bueno, mucho tiempo estuve en Barcelona trabajando con el guionista español, con Enrique Sánchez Abulí, un gran amigo, y aparte de desarrollar Juan Buscamares, también he desarrollado para el mercado franco-belga otros trabajos como Duam, que se editó en Chile, el integral, o Vinland actualmente, que ahora ya va a salir el último, ahora, justamente este mes, el 25. Pues ahora están de vacaciones, vuelven en Francia en septiembre, ya iba a estar la última parte de Vinland, que esperamos que aparezca también acá en Chile el 2022. Además de trabajar, generalmente trabajo con mis propios guiones, salvo casos en los que trabajo con algún amigo guionista, como les comentaba Enrique Sánchez Abulí, o Francisco Ortega, en este caso en esta novela gráfica de reciente aparición. Excelente. Sí, bueno, tú mostraste la portada del libro Los Fantasmas de Pinochet y esta es la primera colaboración, si se puede decir, que tienen ustedes dos juntos, ¿cierto? Es como el primer intento, como este primer acercamiento, ¿cierto? Que tienen guión y dibujo. Y ¿cómo fue la experiencia de trabajar entre ustedes? Yo sé que siempre la relación entre dibujante, ilustrador y guionista es muy especial.
Entonces, muchas veces como que se acostumbra, ¿cierto? Se arman parejas, que sé yo, Alan Moore, Kevin O'Neill, ¿cierto? ¿Cómo fue esta nueva relación que nació de ustedes en relación al A ver, fantasma de Pinocho? es lo primero publicado, porque en rigor, tanto con Gonzalo Martínez como con Martín Cáceres, tenemos un proyecto hace mucho tiempo que está ahí, que hemos tirado hartas luces, que es una cosa, una fantasía retrofuturista, donde Bueno, la Unión Soviética salva al mundo de una invasión extraterrestre. Esperemos que algún día se valga la luz. Se vea la luz. Es como un pastiche, porque hasta resucita a los dinosaurios. todo. Y, a ver, voy a empezar hablando yo, pero después voy a dejar a Félix, porque me interesa su lado, o sea, creo que a todo el mundo le interesa. Una de las cosas que a mí me gusta de trabajar en el cómic es que, y en la historieta en general, es que rompe un poco la monotonía de la soledad de escribir novelas en formato tradicional, en prosa. Escribir es un trabajo muy solitario, incluso cuando tú escribes guiones. Tú tienes la mesa de guionistas con tus colegas y con el director y todo, pero la pega del día a día de escribirlo es bastante solitaria. En el cómic también es solitaria, pero como se hace casi a la par, uno siente que está dentro de una banda, dentro de un grupo. Alguien escribe la letra y otra persona escribe la música, y después la música se mezcla con la letra. Por eso a mí me gusta, y lo que he hecho trabajando tanto con Gonzalo, como con Félix, como con Martín Cáceres en un proyecto que nunca hemos terminado, pero está por ahí, con Nelson Daniel también, con Abel Elizondo, que hice un par de cosas para Morty. A mí lo que más me interesa es el respeto, ¿cachai? En el sentido de que yo no soy un guionista que voy a imponer, esta es la historia y así se va a hacer. Como básicamente trabaja mucho la industria, ¿no? Que el guionista entrega y dice, no, esto tiene que ser así. Claro. El guión que entrego yo, finalmente lo que sale publicado es muy distinto, porque en el fondo Félix o quien sea tiene que hacerse cargo de la historia que yo propongo. Y al hacerse cargo la tiene que rehacer, no solo la dibuja o le da el arte, la remezcla. Siento que en la historieta el artista, el dibujante, no solo es el cantante y el que toca la música, también es el ingeniero de sonido. Porque básicamente él decide, oye, ¿sabéis que esta viñeta que tú describiste esta viñeta, en rigor no es una, son 4. Estas 4 viñetas en rigor son una sola. Estas páginas no llevan ritmo, tirármela para acá. Entonces, porque además uno tiene que pensar al contrario que el guión de cine, donde la acción se va dando, o sea, hay tiempo. La persona baja de un auto. Son 4 dimensiones jugando, en el fondo, ¿cachai? En el cómic no está la 4ª dimensión, pues, no está el tiempo. Entonces, pero está la hoja, y la hoja es un espacio tridimensional donde no solo es importante la viñeta y la acción que está descrita en la viñeta, sino la composición completa de la página. Claro. Y por eso es tan importante la última viñeta de la página impar, porque es la que hace que el lector gire, tenga interés, mantenga el interés. Y en ese sentido uno tiene que proponer cuál es la última viñeta de esa página impar, pero finalmente es el compañero, el socio en este proyecto quien le da forma al lenguaje y a la narración. Gabriel Rodríguez hace una comparación muy buena del cómic. Dice, en literatura tradicional, el novelista o el escritor, el cuentista, pone la historia y pone la prosa. Claro. En la historieta, el guionista pone la historia, la prosa la pone el artista, el dibujante. Claro. Es como una suerte, como una dupla de McCartney-Lennon y George Martin como el productor en el fondo, que va ahí como una suerte, que podría ser el editor en el fondo. Claro, yo creo está el editor luego. Todo. Sí. Exacto. Trabajamos en Los Fantasmas de Pinochet, Diego González, el editor de Planeta, jugó un rol importantísimo porque la obra empezó a crecer y a crecer como un tumor. Pasaban los años, 4 años, y estábamos como en un pantano y seguía creciendo. Estábamos en arena movediza y ahí el editor, Diego, él nos
le puso orden a esto un poco, puso coherencia, porque estábamos realmente, no sabíamos cuándo terminábamos, no sabíamos por dónde salir. ¿Ah? Además que en esta historia uno siempre va encontrando nuevas cosas, va leyendo, Mm, va investigando. Si tú te fijas, el libro tiene, no lo tengo a mano acá, pero son como 4 páginas de bibliografía, pero si en sí. Word esas páginas son muchas más. Porque Yo lo se tengo, si me hizo... dejan compartir pantalla, Sí, voy a dale. compartir páginas Sí. de la obra. Súper. Y Félix, ¿cómo fue para ti entrar en esta nueva relación con Francisco? Bueno, nosotros, a ver, tenemos dos cosas en común con Pancho, dos obsesiones, que son, una es los dinosaurios, ¿ah? Ya, Una obsesión que compartimos desde niños, y la otra es Pink Floyd, ¿ah? Que ahí algo de eso se coló justamente en la página que estamos viendo. Y entonces ya teníamos mucho, siempre conversábamos mucho. Pero ya, si bien no habíamos hecho, estábamos trabajando en este cómic, bueno, no es un cómic, estamos trabajando en un proyecto extraño con los cuatro, con Martín Cáceres y Gonzalo Martínez. Yo ya había hecho la portada de la segunda edición de Mochadic, ¿ah? perfecto. Que me la pidió, que Mochadic primero fue editada por Norma, y luego la reeditó Planeta. Y para entonces Gonzalo y Pancho me pidieron que hiciera la portada. eh, y ahí creo que fue como la primera colaboración, si no me equivoco. ¿Ah? Sí. Entonces ya venía mucha conversación. Y lo pasé muy bien, entre comillas, porque el tema igual es escabroso en el que trabajamos, pero hubo mucho feedback. ¿Ah? Por ejemplo, las escaletas las desarrollábamos juntos por WhatsApp. A ver, primero nos reunimos algunas veces y luego generalmente por WhatsApp, y luego Pancho me enviaba 20 páginas de guión. ¿Ah? Yo le enviaba después, esas 20 páginas de guión se transformaban en 35 páginas de historieta, porque yo sentía de pronto de que necesitaba más aire, más espacio para las viñetas, ¿ah? Y al ser una novela gráfica, porque normalmente yo trabajo para el mercado francés, que son álbumes de 48 páginas, y uno termina trabajando con 10, 12 viñetas en una página, y aquí creo que era necesario tener más espacio, menos viñetas por página, y de hecho, esta es una de las pocas páginas que está tal cual como en el guión, creo. Las seis viñetas. ¿Ah? Me lo entregaba Pancho me entregaba los guiones de 6 viñetas, y yo a veces lo dividía en 2 páginas, en una y media, cuidando luego de no resentir la narrativa, ¿no? ¿Ah? Lo que comentaba Pancho del tema de la página par y la página impar son importantes, la Claro. página derecha y la izquierda, ¿ah? Pero creo que, bueno, luego esas páginas iban de nuevo para Pancho, seguíamos haciendo igual feedback con algunas cosas, así que fue un trabajo muy orgánico, a tal punto que yo, por ejemplo, dibujé el primer tercio el primer acto, dividámoslo en 3 actos, dibujé el primer acto del libro, y después dibujé el último, y después dibujé el central. Perfecto. ¿Okay? Yo dibujé el final antes de lo que pasaba en medio, Ok. a pesar de que Pancho el guión lo desarrolló de principio a fin. Claro. ¿Ah? Muy ordenado, muy coherente, pero mi sistema de trabajo, yo me gusta trabajar, ir editando, ¿ah? Y me gusta saltar de pronto, dibujar el final antes de la resolución, para luego llegar a ese final de mejor manera, y una vez ya teníamos todo eso, seguimos cambiando cosas. ¿Ah? De pronto nos dimos cuenta de que el comienzo
no era el Claro. comienzo que ya habíamos hecho. Y lo que hicimos fue traer parte del tercer acto al comienzo de la historia y agregar más páginas, agregamos más páginas que no estaban contempladas al inicio de la historia, a modo de intro. Y luego movimos algunas cosas, incluso luego de que haya salido publicado, conversábamos de pronto, oye, ¿y si movemos esta página con esta, las cambiamos? Oye, sí, quedaría interesante, cosa. Bueno, pero claro, el problema es que si vamos cambiando el orden de páginas en cada edición, probablemente va a parecer poco serio, ¿ah? Aunque a mí me divertiría, ¿ah? Pero a lo mejor más adelante podemos hacer una edición especial. Como una especie Sí, de Ridley Scott con Blade Runner. Así que hay como sí, 7. iba a decir lo mismo. Mira, una de las ventajas que tuvo que, incluso antes de hacer la escaleta con Félix, ¿no? Que después Félix te puede contar cómo surge el proyecto, que es muy divertido. Eh, Nos juntamos a ver cuáles eran los temas que se iban a tratar, o sea, cuáles eran los hechos de la vida. Hicimos una lista de todos los eventos más importantes en la carrera de Pinochet en dictadura, porque igual había todo el resto de su vida previa, había que investigarla antes, pero ya, qué sé yo, Chacarilla, el atentado, la Constitución del 80, la muerte de Jaime Guzmán, y la fuimos haciendo y eso permitió que el relato fuera en bloque, y que la composición final del guión fuera muy como una estación espacial, en el sentido de que se le Exactamente. van poniendo módulos. Porque si bien hay un arco, Claro. que el arco es básicamente Pinochet en prisionero en Londres, y su regreso, que es el acto 1 y el 2, y cuando regresa, bueno, después muere y no estamos spoileando. Y el Claro. tercer acto es lo que ocurre después de la muerte de Pinochet, Claro. que el tercer acto es sobrenatural. Entonces, eso permitió que alrededor de estos dos arcos se fueran colgando escenas o momentos o viñetas o fragmentos de historia que luego era muy fácil mover, Claro. en el sentido de que, oye, ¿sabéis que esta cosa que está acá en rigor se puede contar antes? Porque no era necesario el orden cronológico. El orden cronológico te lo da el uso de los colores, te lo da el cartucho arriba que dice la fecha y el momento en que ocurrió, como lo que estamos viendo ahora. Entonces, porque el relato era más importante, el relato del Pinochet encarcelado, Pinochet de regreso y muerte, y luego sobrenatural, esa era la historia. No era un relato cronológico de la vida de Pinochet, a No era pesar de una que empieza crónica. cuando niño. No era una crónica, exactamente. Claro. Claro, no es una biografía en el fondo, es algo No, no, como no, que, no. como que se puede jugar. Es una Sí, novela claro, con Pinochet. exacto. Y buscando para atrás, creo que si bien existen Los Años de Allende y otros cómics, Sí, no hay en ficción chilena un tratamiento de Pinochet como figura, como personaje de novela, como personaje eso, de ficción. Y exacto. eso es una novela histórica, No lo he en el visto. sentido que tiene hechos históricos comprobables, ¿verdad? Pero con la figura de Pinochet. Sí, esta página de hecho me acordé de la película, ¿cómo se llama esa película del atentado de Pinochet de los 80 que actúa este actor chileno que después apareció en El Santo? Pero lo estoy buscando. Los Eh, fusileros, ¿no? ¿Ah? Los fusileros. Matar a Pinochet es la última. Matar a Pinochet, ¿cierto? Que Sí. esa de los 80, ¿cierto? No, esa es de hace poco. No, Nueva. hay otra más antigua. Pero bueno, ahí se las comento, voy a buscarla, pero en el fondo, claro, o sea, está súper claro este tratamiento como lúdico de jugar con los hechos, cambiarlos, no necesariamente en orden cronológico. Y claro, le da como un aura un poco más única. Bueno, yo lo sigo a usted en Twitter y hoy día te leí un Twitter a Félix que al parecer hubo drama que querían censurar la novela, ¿no? Eh, fue, fue bien raro, porque lo que Ya. ocurrió es que muchos medios que pidieron exclusiva, Exclusiva, ¿ya? exclusiva salvo la tercera, que él pidió la exclusiva pero, y salió el tema, Ya.
pero en otras que nos entrevistaron, nos sacaron fotos, pidieron material y nunca salió la nota. Y los editores y los periodistas nos terminaron llamando para pedirnos disculpas. Y dijeron, oye, ¿sabéis qué? Vino una orden desde arriba, no, no darle cabida a este libro. Incluso todo lo que es el grupo El Mercurio, la orden era, no, acá no se le va a dar espacio a este pastiche, ni siquiera en el ranking de libros más vendidos. A pesar de que el libro agotó una edición, una novela gráfica que agota una edición en un mes y medio, implica que debió haber estado en la lista de los más vendidos, pero bueno, esa es otra cosa. Literalmente un fantasma de Pinochet, eso. Sí, o ejemplo, ya, te llamaban de un canal de televisión y después se caía, no, lo vamos a hacer la próxima semana. No, lo vamos a hacer la próxima semana y finalmente nunca se hacían. Eran ese tipo de... Fue raro, fue muy, muy raro. Yo creo que y además la gota como que rebalsó el vaso fue que esta semana hubo un artículo que nos hizo un periodista que es amigo de los dos para un medio cultural que tiene financistas de gente de derecha. Y que finalmente nunca salió cuando tenía que salir, y cuando salió súper recortado, y le sacaron como la mitad o una buena parte, y de hecho este periodista que nos contó terminó renunciando al medio por diferencias con... Claro. Bueno, y de cierta manera era una reacción que ustedes esperaban, por lo menos en Chile, porque, por ejemplo, en México hay un gran interés siempre por este tema. Siempre preguntan, oye, ¿cómo fue esta época allá en Chile? ¿Cómo fue la época de Pinochet, Chile? También porque hubo México recibió mucha gente de Chile en la época. Entonces, en ese sentido, hay mucho cariño del mexicano por el chileno. Entonces, ¿ustedes esperaban esta reacción o ustedes pensaban que ya podía existir una suerte más de diálogo, por ejemplo, ya de los medios, de aceptar estas expresiones de gráfica, de historia? Es como... Es raro, o sea, sí, es esperable, pero si me preguntáis, yo pensé que estábamos en el 2021, no en 1996, Claro. como que si te llaman para hacer una nota de un libro, hazla, Sí. como tanta cobardía, ¿no? O no sé, no sé, Félix, ¿qué opinas tú? Mira, no. A ver, no sé si es esperable, pero sorprende un poco, pero no tanto. ¿Ah? Lo que pasa es que a mí se me produce bueno, a Pancho también, un déjà vu. ¿Ah? Esto es algo que hace tiempo no ocurría, ¿ah? Como varias cosas que hace tiempo no ocurrían. Al toque de queda, presos políticos, censura en medios de prensa. Entonces es un déjà vu a mí, no sé, estar en Chile en 1984 o 86, no sé. Bueno. A mí se me produjo eso. De hecho, antes a la publicación del libro, durante la parte final, digamos, de la realización, yo también fue bastante sentido del el que situaciones, digamos, que remitían a la época justamente de Pinochet y a los años de la dictadura, y yo creo que eso también permeó en el trabajo y sobre todo permeó en el final, porque el final, que no era el final original, fue dado por la historia que nos pasó por encima, ¿no? La vivimos y participamos. Claro. Sí, o sea, el final original era una suerte de viaje a un futuro próximo, o sea, en 10 años, era como en la escuela militar, se sacaban todos los cuadros de Pinochet, había como una generala, una comandante en jefa mujer, claro. Y se anunciaba, parecía que ese día se firmaba la Constitución del 2027, ¿cachai? Entonces, como que de repente teníamos ese final y ocurre lo de octubre del 2018 y nada, pues ese era el final. Finalmente fue como, oye, en rigor, esto es el final, lo que está pasando ahora. Claro.
Claro, claro. y el final un poco del legado de Pinochet, o sea, que se cierra Sí. también un círculo, aunque obviamente, claro, siguen habiendo estos fantasmas como los que comentábamos que han tenido que ver justamente con la difusión de este libro. Claro, claro. Oigan, Ahora lo bueno es que a pesar de la difusión, de que no ha tenido la difusión que tienen otros libros, la respuesta al público ha sido súper buena. O sea, del lector ha sido buena. El libro, desde lo comercial, ha sido también muy exitoso para la editorial y también desde de lo que tiene que ver con cómo le llega a la gente que lo lee y el interés que se ha dado en otros lados. O sea, ya el libro va con 1000 libros prevendidos a España, buenísimo. sale allá. Hay interés en Brasil. Hay que retomar lo de Francia, que lo vimos hace un par de años con Félix, cuando estuvimos allá. Sí. Y, y nada, como que a través de otras editoriales, incluso, como que fuera del Grupo Planeta, como que editoriales de Estados Unidos, que trabajan con gente que conocemos, oye, nos preguntan si los derechos están libres para allá, como que hay un interés más allá de esta rara censura Sí. No, claro, tan pinochetista, esta sí, censura. Sí, sí, pues claro, anacrónica. Sí. claro. Oigan, ¿y cuál fue la primera conversación que tuvieron ustedes como para partir con esto? Porque era algo que ya lo venían conversando, era algo que se le ocurrió en una junta, en un viaje, en un carrete. ¿Cómo partió esto de, oye, podríamos hacer eso? ¿Te interesa? ¿O te invito? ¿Cómo fue ese primer paso? Fue una invitación de Félix, así que Ahí está. él la debería contar, porque es muy divertida. Sí, sí, estábamos en año 2016, 2017, estábamos en un restaurante chino con Gonzalo Martínez y Pancho, los tres conversando, ñoñeces, nerdeando. Y yo les comenté, porque tenía la idea, ya después comentaré de dónde vienen esas inspiraciones, por qué, pero yo quería hacer esto. Y necesitaba un partner, armar un tándem con un guionista que ojalá que fuese periodista. ¿Eh? Entonces les comenté de que quería hacer una novela gráfica sobre el mayor monstruo chileno. ¿Eh? Y ahí, claro, no sabían bien a qué monstruo me refería. Si al corregidor Sañarto, El eh, monstruo de la Quinta Vergara. claro, al monstruo de la Quinta Vergara. Y yo le dije, no, al que nadie se atreve. Claro. Porque había preguntado a otros colegas que habían hecho novelas gráficas de estos históricas si iban a tocar el tema y me dijeron que no. O sea, que o no se atrevían o les desagradaba, etcétera, etcétera. Y ahí surge y claro, Pancho inmediatamente se sumó ¿cómo se llama? Al proyecto y Gonzalo Martínez pasó a ser una especie de, ¿qué viene a ser? El notario, ¿no? Sí. Claro, que registró el acto ese. Y no, surgió de esa manera, pero ambos traíamos un poco la idea de trabajar con estos temas, de trabajar con este personaje. ¿Ah? Pancho ya lo había trabajado también ficcionándolo al máximo en 1959 con Nelson Daniel. ¿No? Sí. Así que... Y no solo en 1959, Pinochet aparece en El Cáliz Secreto como personaje, de hecho, hasta habla. Y aparece también aparece nombrado en Logia, pero en El Cáliz Secreto es personaje. De hecho, es muy importante Pinochet dentro del misterio histórico de esa novela. Y después está 1959, donde es un Pinochet ucrónico, ¿no? Es de una realidad paralela, donde él es el mejor amigo de Allende y juntos son una suerte de extraña pareja con una suerte de tensión homoerótica que además son ¿cómo se llama? Allende es el padre adoptivo del Che Guevara, entonces como era, o sea, si tú me pones
en el lugar de los censuradores, yo creo que eso es más censurable y es más Claro. espantoso para alguien de derecha Sí. que una biografía de Pinochet que básicamente es bastante respetuosa con los eventos históricos de este personaje. Que el Claro. personaje sea un personaje tan ¿cómo llamarlo? Tan mediocre es otra cosa, po. Porque una de las cosas que uno descubre, quizás una de las cosas que más descubrimos haciendo esta investigación primero y la escritura, es una frase que creo que la dijo Félix en una entrevista, que los pinochetistas son más valientes que el propio Pinochet. Yo- Pinochet siempre fue un personaje que estuvo a la sombra, que buscó el momento adecuado para levantarse, que se sumó a última hora, muy oportunista, muy Complejado. amante de los lujos, muy arribista. Representa como Sí. lo peor Sí, de Chile, ¿no? Y manufacturado por Lucía, claro. además. Exactamente. O sea, es el emperador de la Guerra de las Galaxias. Eso es. Yo creo que no, porque el emperador igual era un personaje inteligente, po. Por un- Y el claro, emperador, No, además era valiente, po. El eh, emperador finalmente, claro, acuérdate que claro, enfrenta con lightsaber sí, a los 5 mejores Jedi. claro. Entonces, sí, Sí, sí. Oye, entonces Pinochet podría no. haber una segunda parte de los fantasmas de Pinochet que sea con Lucía, porque también ahí hay mucho tema también de usar. Yo creo que también trata- Hay harto eso, material que quedó, y sí. que quedó escrito como guión. Hay que sí, ver qué pasa con este libro para ver, y claro. los tiempos también, cada Sí, vez ahora estamos. estamos en otro proyecto con Pancho, también sobre monstruos, ¿ah? Y monstruos de Chile. Ya, Pero sí, quedó mucho material que no fue incluido y cosas interesantísimas que nos dolió dejarlas fuera. ¿Ah? O sea, porque no hubiera sido una obra, imagínate, a todo color, en buen papel, claro, y si y llegamos a 300 páginas, hubiera costado carísima y no era la idea. claro, Vamos a ver cómo se dan las cosas si lo retomamos más adelante. claro. Oigan, y creo que en especial en estas obras como tan, si se puede decir como polémicas, siempre hay algo como personal, creo que uno pone en esto, en el fondo, como que se ve que no es solo una obra que hicieron, ok, hagamos un libro, sino que se nota que hay algo como personal de ustedes. ¿Ustedes tienen alguna relación en sus vidas que hizo que crearan esta obra? En mi caso, sí, hay varias, hay, 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 hay gente que, digamos, gente que conocí, que estuvo en la resistencia, o gente que fue asesinada, que yo conocí cuando niño. Pero una cosa muy bizarra que me pasó al poco tiempo de que no, en los años 90, mediados, finales de los años, años 98, precisamente, finales del 98, estaba yo hacía poco viviendo en Barcelona con Mónica, con mi pareja, y habíamos hablado con amigos vamos a comprar un televisor para conectarnos un poco, pues estábamos muy desconectados. Y unos amigos nos decían, no te compres un televisor, me decían, sale en la noche, vas a ver que la gente los cambia y vas a encontrar televisores, la gente los deja en la calle cuando los cambian, y tú puedes salir a la calle y los recoges, te los llevas porque no, están usables, están buenos. Y así digamos, hace un acto también ecológico. Ok, ya. Eh, Era como loco, pero me di cuenta de que sí, que era cierto, hasta computadores uno se encontraba en la calle, bueno, era el primer mundo. Y una vez me encuentro un televisor eh, bastante antiguo, pero era muy lindo, por lo mismo, por lo antiguo. Y ya me lo llevé, lo recogimos. Llegamos subimos al departamento, ya lo limpiamos un poco, lo enchufamos y era de estos televisores antiguos que tenían una antena redonda.
y la pantalla media esférica, una cosa muy linda, muy vintage. Era, o sea, aunque estuviera malo, era como, te decoraba el espacio. Y esto era a finales del 98. Y encendemos, después de mucho tiempo sin ver tele de Chile, de España, ¿no? Desconectado, echando mucho de menos porque nos llevábamos un año, entonces estábamos con todo el tema de que cuando uno se traslada, digamos, a vivir a otro país, los primeros 6 meses o un año son los más duros para acostumbrarse a todo porque uno echa de menos muchas cosas. Y la cosa es que encendemos el televisor y lo primero que aparece es la cara de Pinochet. Y nosotros inmediatamente, Mónica rápidamente apagó el televisor, nos asustamos. Fue igual que la escena en Contacto, la película Contacto, cuando les llega un mensaje extraterrestre y la imagen era una esvástica nazi. ¿Se acuerdan? Sí, Sí. totalmente. Que se debía a que era la primera transmisión, digamos, que salió del planeta y que estaba en el fondo llegando de rebote. Y era porque lo habían detenido a Pinochet en Londres. ¿Ya? Entonces, recogemos ese televisor y desde entonces no dejamos de ver tele porque como el juez que en el fondo provocó la detención de Pinochet era español, Baltasar Garzón, en España se le dio mucha importancia a este juicio. Uh-huh. Y por lo tanto estuvimos presenciando esa telenovela, ese reality, mejor dicho, y vimos mucha televisión en ese televisor pequeñito. Y eso gatilló porque los colegas en España, o colegas de Argentina, de España, de México, Colombia, me decían, ¿y por qué no hace todavía no, recién se usaba el término novela gráfica, ¿no? ¿Por qué no hace un cómics, una historieta de Pinochet? Y yo decía, no, pero qué desagradable, ¿no? Pero debería hacerla, me decía, porque, no sé, una cosa. Y ahí quedó eso fue un inception, ¿no? Un germen de este monstruo ahí que luego Claro. terminó. Pues esa misma historia puede ser un cómics también. Yo creo que están como O sea, sorprendentes. imagínate, podría poner un prólogo con ese Esa historia, sí. en esa historia, te imaginas en una Claro, edición especial, Sí. recogiendo el llegando televisor. con la televisión antigua, año 1998, televisión de los Pero 60. imagínense, la sorpresa está en otro país, todo ya te estás acostumbrando, estábamos aprendiendo catalán ya, y encienden el televisor y estábamos en un autoexilio, digámoslo de esa manera, por razones de trabajo. Y encendemos el televisor y sale el rostro de Pinochet en primer plano y era apagarlo, era así, fue un shock, una cosa Sí, como de David Lynch. sí, Okay. Sí. No, espectacular historia. Gracias por compartirla, porque yo no sé si algo de este relato está en el libro, está incluido de cierta manera. No, de hecho no sé si se lo conté a Pancho alguna vez, parece que no. No, buenísimo. Buena, buena. Oigan, muchachos, y ya como última pregunta, ¿qué referencias tomaron para armar la obra? Gráficas, referencias de películas, artistas, ¿qué A ver, agarraron? voy a empezar en rigor tuvimos bien comunes Sí. las referencias. Siempre fue Ciudadano Kane, de hecho durante mucho tiempo el libro se llamaba Ciudadano Pinochet. Ah, bueno. Mucho Shakespeare, pero mucho Shakespeare. Fue como que releímos Macbeth, Ricardo III, Hamlet incluso, Julio César, por la estructura. Claro. De alguna manera, y aunque no lo leímos, yo creo que, o por lo menos yo no lo leí, yo creo que se dio de forma soterrada y de forma inconsciente una suerte de familiaridad con Cuento de Navidad de Dickens, en el sentido de los fantasmas. Nunca lo asumimos, pero yo creo que lo teníamos en forma Sí, inconsciente. De alguna exacto. manera, Pinochet es Ebenezer Scrooge. Harto cine de... Había una onda media Hitchcockiana en el sentido de que había un misterio. Siempre,
en la novela no hay un misterio como tal, pero sí hay algo misterioso debajo, como una suerte de el destino te está tirando los hilos. Un vértigo. Claro, aparte, harta cultura pop, la aparición de Superman, la aparición de Star Wars, o sea que en el fondo a mí siempre me pareció Okay. muy macabro, casualidad macabra el hecho de que la noche del atentado Pinochet haya sido la misma noche que el Canal 7 está dando el regreso al Jedi. Entonces por eso estos son los diálogos del regreso al Jedi, Sí. que es precisamente la historia de un grupo rebelde tratando de matar a un dictador galáctico. Es la misma historia, básicamente. Y en Rogue One, quizás la última película realmente buena de Star Wars, Sí. ahí uno ve que la Alianza Rebelde se asume como un grupo revolucionario y que valida la revolución armada. Lo dice textualmente en la película. Claro. Es como la historia del frente, Rogue One. Sí. Y por otro lado, algunos cómics, evidentemente. A mí me interesaba mucho hacer algo muy en la línea de lo que había hecho no solo Carlos Jiménez, sino un montón de autores con la Guerra Civil Española. A mí siempre me ha volado la cabeza que sea el cómic español que más lejos ha llegado en la historia de la Guerra Civil Española que el propio cine o que la literatura tradicional. Sí. Y también, claro, harta referencia de cómic chileno, dialoga con los años de Allende, dialoga con un montón de otras historias que se han hecho en el último tiempo sobre este periodo y sobre este personaje. Bonito, bueno. ¿Félix? A ver, quizá por el lado gráfico, yo creo, podríamos decir que, bueno, también comparto todo eso, los textos que dice Pancho, ¿no? En el sentido de que afirmar que hay en el fondo nos basamos en muchos clásicos porque el personaje también es muy shakespeariano. Tanto Pinochet como Lucía Iriart son Allende es el rey Duncan, claro. y ellos son Macbeth y Lady Macbeth. Exacto. Absolutamente, o sea, es una cosa impresionante. No deberíamos haberlos nombrado. No deberíamos haberlos nombrado. Bueno, estos son personajes de una obra escocesa, así llaman la gente, digamos, de teatro. Prohibida. Claro, no la nombran. Claro. Pero esa es una influencia clara, porque era ineludible. Y en el lado gráfico, en el lado fue bastante plástica. Hay una influencia clara de Alberto Breccia, por ejemplo, que el autor de Morcinder, Perramus, Morcinder con Héctor Oesterheld, con el cual también hicieron una corta versión del Eternauta, en la cual uno de los personajes protagonistas, el rostro que escogieron para representarlo fue Salvador Allende. Estamos hablando de un cómic del año 1969. Y también Perramus, ilustrado por Breccia, con guión de Juan Sasturain. Y mucho de pintura, el Greco, Francis Bacon, Lucian Freud, en la parte del juicio, es bastante expresionista, aparte de surrealista, es muy expresionista, y hay todo un estudio de los colores. Cada época tiene su colorido, sepia, blanco y negro, grises, color, y luego este más allá, este afterlife, sobrenatural con colores febriles, y ahí hay mucho de la paleta, por ejemplo, de Francis Bacon, esta cosa descarnada, esta cosa como de colores de pesadilla, que era la idea de traer justamente eso. También hay este ilustrador y animador y caricaturista inglés Gerald Scarfe, que es el que hizo las animaciones de Pink Floyd. También hay una influencia de él. No solo de The Wall, así, el dato trivia. Sí. Todos lo asocian con The Wall, pero él venía haciendo las caricaturas desde hace tiempo, desde la gira del Dark Side of the Moon, más o menos.
Exacto. Así que no hay, las influencias son muchas veces, como decía Pancho, inconscientes, como en el caso de Dickens. No lo dije, una vez que se publicó, ahí gente que lo leyó nos dijo, pero esto es muy Dickens, el cuento de Navidad. Sí, Sí, es verdad, claro, porque son clásicos que Crunch están con Bill Murray. encriptados, los tenemos ahí tatuados en el Sí. cerebro. Y es muy bonito, a mí siempre me ha gustado reversionar clásicos. De hecho, las historias, me fascinan las historias que sean reversiones, no sé, de Frankenstein, de Drácula, de Pinocho, del cuento de Navidad, de la Caperucita. Creo que uno puede reversionarlas al infinito, pero obviamente trasladándolas e interviniéndolas de la manera más irrespetuosa posible. Claro, claro. No, no, fantástico, muchachos. Yo les quiero agradecer por su tiempo. Eh, espero también que en algún momento ya se terminen las reuniones por Zoom y que en algún momento vuelva la vida presencial, que no nos comuniquemos solamente con Zoom. Y los invito a dejar unas últimas palabras a los muchachos que nos van a estar viendo en el Salón de la Historieta. Sería fantástico que si quieren dejar algún mini consejo eh, para que cada uno ahí agarre fuerza y creen sus propias obras. sí, yo quiero invitarlos a que lean y compren y apoyen el cómic chileno. Dentro del cómic chileno está el fantasma de Pinochet, pero en general, porque la única manera de que logremos hacer una industria del cómic nacional es apoyando entre nosotros mismos. Entonces, yo sé que es mucho más taquilla comprar el último número de Batman o lo último que publica, lo último que saca Planeta Manga, Claro. o qué sé yo, un montón de autores X-Men o Marvel. Y está bien, pero yo creo que hay que empezar a apoyar más fuertemente lo local para poder, para poder tener productos locales de calidad y tener algo parecido a una industria de la historieta, que es un arte muy bonito y que hay que mantener, y en el que Chile tiene una tremenda tradición, pero también un arte muy lento de hacer. Entonces no es, para los creadores es complicado trabajar en esto. Eh, y la única manera de que no sea complicado es teniendo el apoyo de los mismos, no solo de los fanáticos y los lectores, sino también de los mismos colegas. Claro. Sí, sí, a lo mejor yo siempre he pensado cómo hacer, cuando dicen cómo hacer que los niños lean libros, ¿ah? Cómo hacer que los lectores de cómics lean cómics chilenos. Hay una manera, pero es drástica, sería prohibiéndolos. Tú cuando prohíbes algo, Claro, cuando censuras algo, la gente inmediatamente quiere ver eso. ¿Por qué se prohibió? ¿Por qué se está oculto? ¿Por qué no me dejan verlo? eso. Así que en ese sentido, puede que sea las censuras que ha padecido este libro, a lo mejor tengan un efecto boomerang, no lo sabemos, y, y habría que decirle a la gente, no, No lo lea. no lo lea, no lo lea, le va a hacer mal. Eso, Esto, no lo lea por su salud. No, eso. no lo sé, no lo sé. Porque lo bonito es que hay muchas obras, no solo esta, son muchas obras de narrativa gráfica chilena que se están posesionando tanto en el mainstream, o sea que han salido de la librería especializada de cómics, están en la librería y están llegando a lectores que no leen cómics. Eso está muy bien y estas obras chilenas están también saliendo de Chile. ¿Ah? Es muy probable que se produzca este efecto de, o sea, bueno, un poco lo he vivido con algunos de mis trabajos, de que la gente te lee cuando te publican fuera de Chile. ¿Ah? Hay un cierto prejuicio ahí. Pero yo creo que vamos bien, ¿ah? En el sentido de que se están haciendo cosas muy buenas y y no todas las vemos de pronto. ¿Ah? Nosotros, claro, nos quejamos amargamente y bromeamos con el tema de la censura
novela gráfica, pero no es solamente nosotros, hay muchas obras invisibilizadas, ¿ah? Ya sea por un tema de mercado, no, porque son editoriales muy pequeñitas, etcétera, etcétera. Y para la gente que quiera dedicarse a esto, eh, esto es un apostolado, ¿ah? Al menos en la parte bueno, tanto para el dibujante como para el guionista, es realmente, hay que quererlo mucho, porque te demoras tanto en hacer algo, un, no, además ahora ya no se trabajan en capítulos con el continuará de las revistas de antaño, entonces para que se salga publicado, para tener el feedback con el público, pueden pasar años, y soportar, digamos, no decaer en el intento de estar tanto tiempo haciendo algo. Hay que quererlo mucho, quererlo demasiado, ¿ah? Entonces, eso tiene que ser para gente que esté enamorada de este formato, de este lenguaje. No para la gente que dibuja bien solamente, no para la gente que le gusta escribir o que le gusta el cine, ¿ah? Porque yo lo que recomendaría a mí, cuando recuerdo, dibujo estas cosas desde pequeño, y me decían, esto es como el paso intermedio para el cine, ¿no? Después te vas a dedicar al cine. Y yo le decía, no me interesa el cine, son formatos diferentes. O sea, si te gusta el cine y te das cuenta de que es tan caro que dices voy a hacer cómics porque no tengo dinero para cine, es un error, porque son cosas totalmente diferentes. Tienes que, realmente esto es para enamoradas y enamorados de la historieta. Es un lenguaje distinto. De hecho, si tú Sí. piensas bien, este mismo libro, Los fantasmas de Pinochet, es muy difícil de llevar al lenguaje del cine. Claro. Aunque hay imágenes que tú decís, esto se podría, me gustaría verlo en pantalla. Pero habría que adaptarlo de tal manera que tendrías que armar una historia totalmente distinta. Claro. Sí. Es más teatro u ópera. Sí, es más teatro u ópera, sí. Exacto, una rock ópera, ahí a lo de Who. Sí. Sí, Ya, sí. muchachos, se pasaron. Gracias por tu tiempo y ojalá que nos veamos pronto. Sí, un abrazo. Nos ¿Sí? vemos. Ahí Sí, muchas tenemos gracias. esta entrevista pronto ahí en el canal de la cooperativa. Muchas Vale, gracias que a estés muy bien. ustedes. Se Chau, pasaron. chau. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Chao.